equilibrio, ¿a qué se refiere? Se refiere específicamente a tener que encontrar nuestra curva de secado. Nosotros tenemos que encontrar nuestra curva de secado. Seguramente de manera real es aquella curva que vamos a poder tener, ¿sí? De manera real es la que vamos a poder obtener. Entonces, nosotros vamos a determinar cuál va a ser la curva de secado. A partir de esta curva de secado, recién nosotros podemos empezar a diseñar ya cualquier dispositivo, cualquier equipo que nos permita o tener una mayor cantidad, ¿no? Puede ser a nivel bench, a nivel planta piloto o a nivel industrial. Ahora, tenemos toda la teoría necesaria para todo aquello. Entonces, iremos directamente a la parte práctica. ¿Qué es lo que vamos a hacer de manera práctica? De manera práctica, lo que vamos a hacer es lo siguiente. De manera práctica, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer en laboratorio? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, de las personas que vayan a probar, cada persona en esta práctica, este semestre, con este grupo vamos a hacer exclusivamente puro tipo de frutas, ¿ya? Entonces, cada persona que vaya a probar este laboratorio, antes de ingresar va a traer 3 tipos diferentes de frutas, ¿ya? 3 tipos diferentes de frutas. En lo posible, eviten traer naranjas o mandarinas, ¿ya? O sea, que tengan bastante líquido porque de secar vamos a poder secar, pero seguramente vamos a tardar demasiado. Entonces, cualquier tipo de fruta, excepto naranja o mandarina. ¿Por qué? La naranja y la mandarina, la toronja, todos son frutas de temporada, entonces seguramente va a haber en gran cantidad. Y si se les pide que traigan este tipo de frutas, todos van a traer esas frutas, ¿ya? Entonces, no las frutas de temporada, no las frutas de temporada, ¿ya? Para cada persona. Traer 3 tipos de frutas, 3 tipos de frutas, 3 tipos de frutas, pero no de temporada. O sea, ¿cuáles son de temporada? Naranja, mandarina, toronja, esas son las que tenemos, ¿ya? 3 tipos de fruta. Entonces, con ustedes vamos a ver cómo vamos a procesar las diferentes frutas. Ya cualquier fruta pueden ver, pero menos las que son de temporada. Ahora, una vez que tengamos nuestras frutas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es preparar nuestras muestras, ¿ya? Vamos a preparar nuestras muestras. Se supone que si utilizamos un secador de laboratorio, como el que tenemos en el laboratorio, si utilizamos un secador de laboratorio, yo voy a proceder a secar, ¿ya? En mi secador de laboratorio. Pero resulta que como es un secador de laboratorio, seguramente un producto de ellos, yo voy a tardar aproximadamente entre unas 2 a 4 horas en secar una determinada fruta, ¿ya? Eso será para un grupo. Y para el otro grupo, seguramente va a tardar un tiempo similar. Entonces, secando un solo producto con el secador de laboratorio, podemos ir obteniendo los datos que va a requerir en unas 8 horas, ¿ya? Antes solíamos hacerlos de esa manera, porque no contábamos con más equipos que el que tenemos en laboratorio. Entonces, esta era una de nuestras prácticas más largas que solíamos hacer. Ahora contamos con un dispositivo como es una balanza de humedad, ¿ya? Lo que tenemos nosotros en laboratorio es una balanza de humedad. ¿Y en qué consiste este equipo? Balanza de humedad. Este equipo cumple la misma función que nuestro secador de laboratorio, ¿ya? Cumple la misma función que un secador de laboratorio.
¿Cuál es la ventaja de esta balanza de humedad? Resulta que esta balanza de humedad ya no me va a permitir obtener resultados en unas 2 a 4 horas, sino se va a reducir drásticamente el tiempo. Yo puedo obtener datos entre 30 minutos a unos 50 minutos, ¿ya? En ese lapso yo puedo obtener los mismos datos que puedo haber generado en mi secador de laboratorio. Entonces, la ventaja que tiene la balanza de humedad es bastante importante. Lo que demora bastante tiempo en un secador de laboratorio, yo lo voy a obtener en un determinado tiempo, ¿ya? Máximo será pues 1 hora, pero vamos a tomar como referencia 50 minutos, ¿ya? Hagamos de cuenta que vamos a determinar varios puntos y voy a llegar a obtener en 50 minutos. Entonces, para esta práctica de laboratorio, para que todos los grupos que vayan a realizar esta práctica, dentro de cada grupo organizamos subgrupos, ¿no ve? Entonces, 3 subgrupos o 4 subgrupos van a poder realizar sin ningún problema, ¿ya? Dando un promedio, qué sé yo, de 30 o 40 minutos o 50 minutos, podemos llegar a alcanzar. Entonces, la ventaja que se tiene con respecto a la balanza de humedad es esa. Me permite obtener todos los datos que necesito, seguramente similar a lo que me proporcionaría un secador de laboratorio, ¿ya? Ahora, la balanza de humedad tiene una forma particular de poder operar la misma, ¿ya? La balanza de humedad me va a dar, la balanza de humedad me va a registrar en 5 formas de expresar la misma, ¿ya? Humedad en base húmeda, en humedad en base total, como sólido seco, como sólido atro, como sólido húmedo, etc. Tengo yo entonces la forma de expresar esta mi balanza de humedad en 5 B, C, D y E. Entonces yo tengo esas formas de expresar en mi balanza de humedad. Cada una referida a un parámetro. Pero, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Como seguramente cada una está referida a un parámetro, yo lo que tengo que hacer es todas las unidades que tenga cada una que registra la balanza de humedad, llevarlos a humedad en base seca, ¿ya? Todos tengo que llevar a humedad en base seca. Entonces, ya teniendo mi humedad en base seca, yo voy a poder recién empezar a trabajar. Voy a empezar a trabajar. Entonces, las unidades que me reporte la balanza de humedad, que son aproximadamente 5, por si acaso, en la página de, en la página que tenemos va a estar presente el manual para que ustedes puedan ver cómo se hace esa transformación, qué ecuación es la que se tiene, ¿ya? Entonces, en la plataforma Moodle vamos a tener la respectiva guía de manejo de la balanza de humedad. Y obviamente para los que lleguen a probar, antes de comenzar a trabajar, se les va a enseñar a manejar el equipo para que ustedes, si es que necesitan en algún caso para su proyecto de grado, para algún trabajo determinado, puedan también saber manipular, ¿ya? Mientras tanto, cada uno tiene que ir revisando la parte del manejo. Y seguramente los que vayan a probar les vamos a enseñar a manejar el mismo, cómo se tiene que programar, etcétera, en función a la temperatura, en función al tiempo, en función a una de las unidades que vamos a emplear, etcétera, ¿sí? Vamos a emplear. Entonces, lo que hacemos con la balanza de humedad es revisar su manual de funcionamiento y seguramente cada una de ellas debe expresarse de alguna forma. Entonces, cada una de las formas en la cual se expresa la balanza de humedad, yo tengo que llevar a humedad en base seca, que es la que vamos a utilizar para nuestro gráfico posteriormente, ¿ya?
Entonces, ya tenemos ya conocimiento del manejo, sabemos cómo son las expresiones que nos dan cada una de las unidades que tiene la balanza de humedad y obviamente tenemos que llevarlo a humedad en base seca. Entonces, posteriormente, como ya sabemos el manejo del equipo y también se les va a enseñar cuando ustedes ingresen al laboratorio, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener nosotros presente la preparación de diferentes muestras, ¿ya? Entonces, hagamos de cuenta que está yendo el grupo 1, ¿ya? El grupo 1. Dentro de la práctica que vamos a realizar, nos podemos dividir en 3 grupos, 2 grupos, vamos a ver de cuánta gente pruebe, ¿no? Digamos que son 3 grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3. Entonces, al grupo 1 se le va a hacer realizar el secado de 2 productos, ¿ya? O de 3, vamos a elegir, de acuerdo a las muestras que ustedes vayan a traer, vamos a elegir. Entonces, seguramente el grupo 1 hará 2 muestras, el grupo 2 las 2 muestras, el grupo 3 hará otras 2 muestras. En total vamos a tener 6 muestras diferentes para todo este grupo que vamos a realizar. Ahora, mi muestra, ¿qué características tiene que tener? La muestra que vamos a preparar para colocar en nuestra balanza de humedad va a tener la siguiente característica, ¿ya? De las muestras que vamos a utilizar, vamos a nosotros generar, pues de cuenta de una determinada fruta, vamos a generar de una de las muestras, 2 necesitamos, una muestra, hagamos de cuenta que es una fruta 1, entonces yo voy a sacar de esta muestra, de esta primera fruta, voy a sacar 3 muestras, ¿ya? Lo llamaremos 1, a 2 y a 3, ¿ya? 3 muestras. La primera muestra que voy a tener me va a servir para obtener como sólido seco, ¿ya? La segunda muestra me va a servir para obtener mi curva de secado en la balanza de humedad. Y la tercera muestra es el reemplazo. Hagamos de cuenta que por algún motivo no ha salido bien mi proceso de secado, he tenido algún problema o ha habido un corte repentino de energía. Entonces, necesito contar con una muestra. Entonces, una tercera muestra va a ser de reemplazo. La primera vamos a calcinar, la segunda vamos a obtener la curva de secado con la balanza de humedad y la tercera es el reemplazo. Entonces yo voy a tener 3 muestras, ¿ya? Ahora, cada muestra que tengo de una determinada fruta, ¿qué características tiene que tener? Aproximadamente el tamaño de muestra deberá ser de 2 por 2 centímetros. 2 por 2 centímetros. Y el espesor aproximadamente de medio centímetro, ¿ya? 2 por 2 por 0,5, ¿ya? 0,5. Entonces, esas son aproximadamente las dimensiones que tiene que tener mi muestra, ¿ya? Las 3 muestras. La primera voy a emplear para realizar mi sólido seco, la segunda para obtener mi curva de secado y la tercera va a ser para reemplazo. Por ahí tengo algún percance. Entonces, aproximadamente debería tener estas dimensiones 2 por 0,5. Ahora, resulta que la balanza de humedad acepta una determinada masa, ¿ya? Va a aceptar una determinada masa, aproximadamente 5 gramos. Si la masa sobrepasa de mi muestra es mayor a 5 gramos, seguramente no va a funcionar, ¿ya? Por más que quiera programar todo aquello, no va a funcionar. Y por ahí yo obtengo con algún producto una masa inferior a 2 gramos, por la masa que tengo del producto con las características que estamos indicando es menor a 2 gramos, tampoco va a funcionar. Entonces, si tengo una masa muy grande,
no va a funcionar. Si tengo una masa muy pequeña, inferior a 2 gramos, no va a funcionar. La máquina automáticamente no va a funcionar. Entonces, en ese caso, ¿qué vamos a hacer? Si es que se presentara el primer caso, entonces yo voy a reducir, ya no será 2 por 2 por 0,5, seguramente va a ser 1,5 por 1,5 por 0,5, entonces vamos a ir reduciendo. Eso vamos a ver en función a la práctica que vayamos a hacer, ¿ya? Entonces, la balanza de humedad funciona con una determinada masa, no es que yo le ponga cualquier masa y va a funcionar, no. Si sobrepasa una masa, no funciona. Y si está por debajo de la masa que se tiene que colocar, tampoco funciona. Entonces, tiene más o menos un rango, ¿ya? Eso lo vamos a ver a medida que vayamos programando nuestra balanza. Lo vamos a ir programando en un principio. Y si arranca, significa que estamos en el rango. Y si no arranca, entonces hay que volver a tener otra muestra, ¿ya? Para eso también sirve mi muestra de reemplazo. No se olviden que tenemos una muestra de reemplazo. Entonces, hagamos de cuenta que estamos trabajando con la muestra adecuada. Funciona, hemos programado la muestra y hagamos de cuenta que va bien. Perfecto. Entonces, como se les va a indicar cómo tienen que manejar este dispositivo, nosotros vamos a programar, ¿ya? Primero, de las 5 unidades que tiene, una de ellas vamos a escoger, ¿ya? De las 5 unidades que tiene, una de ellas vamos a escoger. Una de ellas. Creo que son 4. De las 4 unidades que tiene, una de ellas vamos a escoger. Digamos la 3. Entonces, escogemos esta y de esta unidad seguramente me va a dar como atro sólido, qué sé yo, atro sólido, esa es la unidad que tiene la máquina, como atro sólido. Tiene una ecuación, Entonces, en esta ecuación debe estar seguramente determinados parámetros. Esta ecuación que tiene sus parámetros posiblemente esté como base húmeda. Entonces, yo tengo que transformarlo a base seca y recién voy a empezar a operar. Entonces, se les va a indicar cuando estemos haciendo la práctica cuál de las unidades estamos utilizando, como sólido húmedo, como sólido total, como atro sólido, atro húmedo, etcétera. Se les va a indicar, ¿ya? Entonces, ustedes van a transformar posteriormente a base seca. Luego, vamos a fijar la temperatura. ¿A qué temperatura vamos a trabajar? Vamos a fijar seguramente la temperatura, ¿ya? Vamos a trabajar a 60 grados, a 70 grados, entonces vamos a elaborar nuestra curva de secado a una determinada temperatura. Y principalmente vamos a fijar el tiempo. ¿Cuánto tiempo vamos a hacer? Hagamos de cuenta que vamos a trabajar durante 40 minutos. Voy a programar de esa manera. Entonces, si van a ser 40 minutos, tengo yo varias alternativas. Puedo determinar cada minuto, puedo determinar cada 2 minutos, puedo determinar cada 6 minutos, cada 4 minutos, cada 5 minutos. Entonces, yo voy a indicar qué intervalo, ¿ya? Puedo hacerlo cada minuto. Cada minuto me va a dar el valor, la balanza, o puedo hacerlo cada 2 minutos. Entonces, esto va a depender de nosotros. Generalmente sabemos tomar cada 5 minutos, pero ¿cuál es el problema? Si van a ser 5 minutos y voy a tener 40 minutos simplemente, los datos seguramente que voy a tener van a ser no muchos, ¿ya? Aquí no tengo muchos datos. Entonces, si yo tengo cada 2 minutos, seguramente voy a tener unos 20 datos, ¿no? 20 datos. Posiblemente con 20 datos sí podemos hacer algo. Con cada 5 minutos, entonces, 8 datos seguramente son los que voy a tener, entonces no va a ser factible, ¿ya? Tengo que ver la forma de obtener la mayor cantidad de datos. Entonces, seguramente lo más óptimo va a ser cada 2 minutos o cada minuto. Puede ser también esa opción, ¿ya? Si va incrementándose el tiempo mucho más, voy a tener menos puntos. Entonces, lo que no queremos es tener eso. No se olviden que se va a secar a una determinada temperatura y en un tiempo determinado, ¿ya? Eso se les va a indicar a medida que vayamos realizando.
Entonces, una vez programado la temperatura, el tiempo y la unidad que vamos a trabajar, vamos a proceder a secar. Entonces, mientras va corriendo una de las muestras, lo llamaremos la muestra 2, mientras va corriendo una de las muestras, con la primera muestra para sólido seco, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para la muestra de sólido seco, esto es para la muestra con la balanza de humedad. Esto es la muestra con la balanza de humedad. Ahora, para mi muestra con el sólido seco. Entonces, para el sólido seco, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Queremos saber qué cantidad de líquido tiene mi muestra. Entonces, lo que voy a hacer yo es calcinar una de las muestras. Lo que voy a hacer es agarrar una hornilla y en esta hornilla yo voy a colocar mi muestra, ¿ya? Voy a colocar mi muestra. Una de las muestras para sólido seco. Primero voy a pesar cuál es la masa que tiene inicialmente, ¿ya? ¿Cuál es la masa que tiene inicialmente? Entonces, yo voy a pesar cuál es la masa que tiene inicialmente. Ese es mi sólido. Voy a pesar cuál es la masa que tiene inicialmente. Y posteriormente, encima de un determinado recipiente, voy a colocar mi muestra, ¿ya? Voy a tener un recipiente de aluminio y voy a colocar mi muestra. Voy a tener un pequeño recipiente de aluminio y encima de ello voy a colocar mi muestra. Y una vez que mi muestra esté en este material de vidrio, lo que voy a hacer yo es, esta es mi muestra, lo que voy a hacer es calcinar, ¿ya? Entonces voy a calcinar. ¿Hasta cuándo voy a calcinar? Hasta que deje de salir humo del mismo. Seguramente va a llegar un momento en el cual ya no va a salir humo. Primero se va a empezar a calcinar, va a empezar a carbonizarse y finalmente ya no va a salir nada de humo. Entonces, en ese momento seguramente todo el líquido hemos eliminado de la muestra. Entonces, voy a obtener mi masa de sólido seco, ¿ya? Voy a obtener mi masa de sólido seco. Con esta prueba, yo directamente puedo saber cuál es la humedad que tenía esa mi muestra inicialmente, ¿no? Puedo saber, entonces yo puedo saber cuál es la humedad que tenía este sólido. Entonces yo puedo indicar, la humedad que tiene esta muestra es masa inicial, la humedad inicial que tenía. La humedad inicial que tenía será la masa inicial menos la masa de sólido seco entre la masa de sólido seco. Entonces, inicialmente, esa es la humedad que tiene mi muestra que estoy analizando. Para eso me sirve seguramente este procedimiento que estoy haciendo. ¿Cuál es la humedad inicial que tenía? ¿Ya? Porque hemos llegado a obtener aquí hasta sólido seco. Entonces, ¿cumplo con la fórmula? Sí, estamos cumpliendo con la fórmula. Ahora, ¿qué vamos a hacer con los datos que tenemos de la balanza de humedad? En la balanza de humedad hemos obtenido los siguientes datos. Hemos utilizado una de las unidades, ¿no? Hemos utilizado una de las unidades, digamos, atro sólido, ¿no? Atro sólido. Hemos utilizado una de las unidades, atro sólido, ¿ya? Hemos utilizado una de las unidades, atro sólido. Es registrado y hemos obtenido el tiempo. Entonces, hemos obtenido diferentes valores de atro sólido. Un valor en un tiempo de 2 minutos, otro valor en nuestro tiempo de 4 minutos y así. Hemos ido determinando esa unidad que marca la balanza de humedad en el tiempo que hemos programado, ¿ya? 40 minutos. Entonces, lo que voy a hacer posteriormente yo es ordenar estos datos, ¿ya? Voy a ordenar estos datos.
Esta humedad que hemos obtenido, esta humedad del otro sólido, lo voy a transformar en humedad en base seca. Humedad base seca. Entonces, ya teniendo mi humedad en base seca, voy a tener esa columna de la humedad en base seca. Como ya tengo humedad y tiempo, voy a ir sacando mis deltas, ¿ya? Voy a sacar mi delta tiempo, voy a sacar mi delta humedad, ¿ya? Voy a sacar mi delta tiempo, voy a sacar mi delta humedad. Entonces, vamos a ir llenando esa columna de datos. Delta tiempo, final menos inicial, ¿ya? Final menos inicial. Entonces, siempre va a ser así. Final menos inicial. Final menos inicial, final menos inicial. Voy sacando los respectivos deltas, ¿ya? Tanto para el tiempo como para la humedad. Final menos inicial, final menos inicial, final menos inicial. De todos voy a sacar. Entonces, de esa manera vamos a ir llenando estas dos columnas. Delta X, delta T. Voy a ir sacando. Posteriormente vamos a sacar vamos a sacar una humedad promedio, ¿ya? Así lo llamaremos, una humedad promedio. La humedad promedio será la humedad 1 más la humedad 2 entre 2. Asumiendo que esta es mi humedad 1, esta es la humedad 2, esta es la humedad 3, esta es la humedad 4, etc. Entonces voy a sacar de esa manera, ¿ya? Segundo punto, humedad 2 más humedad 3 entre 2. Humedad 3 más humedad 4 entre 2. Voy sacando sus promedios, ¿ya? Voy sacando promedios. Y finalmente, la última columna, voy a determinar su velocidad, ¿ya? Voy a determinar la velocidad. Entonces, la velocidad para mí, en este caso, ¿qué va a ser? La velocidad no será nada más que va a ser la masa de sólido seco que tenemos entre el área, signo negativo, multiplicado por mi variación de la humedad respecto del tiempo. Entonces tengo yo todos estos valores. Tengo la masa de sólido seco, tengo el área, hemos hecho anteriormente, tengo el delta X, tengo el delta tiempo. Entonces voy a poder completar todo esto. Entonces, como ya tengo mi tabla de datos, lo que voy a hacer posteriormente es graficar. Yo necesito encontrar dos tipos de gráficas, ¿ya? Voy a graficar. Vamos a graficar. La primera debe ser aquella, que se aproxima a una curva de secado. ¿Cuál es la humedad en base seca versus el tiempo? ¿Ya? Primera gráfica. Entonces yo voy a ver cómo es esta mi gráfica. Y segundo, voy a ver esta curva de secado como es realmente. Y será aquella que corresponde a la humedad versus la humedad promedio. Entonces, yo voy a graficar las últimas dos columnas, ¿ya? Voy a graficar. Entonces, esas dos voy a graficar. Y seguramente me va a dar la forma en la cual tiene que tener mi curva de secado. Este es un aproximado y esto es lo que tenemos que encontrar. Como son
6 productos en este grupo que vamos a tener, entonces vamos a conocer cuál es la curva que tiene cada uno de ellos, de esos productos, de manera real. Vamos a ver cuál es la parte crítica, cuál es la parte postcrítica, qué parte está la que está dominando, si es el primer periodo, el segundo periodo, todo aquello vamos a poder determinar, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en nuestra práctica de secado, ¿ya? Ustedes ya tienen toda la teoría porque hemos ido avanzando paulatinamente todo lo que es este capítulo. Entonces, sugerencia, vayan repasando, incluyendo el manual de la balanza de humedad, que simplemente son factores de conversión que hay que hacer para poder llegar a la humedad en base seca. Entonces, lo que vamos a hacer en esta práctica es eso, ¿ya? Vamos a obtener esas 2 gráficas que seguramente nos son de bastante utilidad para que posteriormente podamos encarar el diseño y la construcción de un equipo más grande. Bien, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta antes de que se termine el tiempo que tenemos establecido. ¿Alguna duda, alguna consulta con respecto a esta práctica? Entonces, cada persona va a traer 3 diferentes tipos de fruta, pero que no sean de temporada, porque seguramente si no nos vamos a inundar con las frutas de temporada, vamos a ver aquellas frutas que no son de esta temporada para poder realizar. ¿Alguna duda, alguna consulta alguien tiene con respecto a la práctica de secado? Bueno, los que han asistido a clases seguramente tienen pleno conocimiento, ¿no? De cómo se tiene que hacer aquello. Lo que vamos a hacer ahora es plasmar todo eso y encontrar esos parámetros que habíamos indicado en teoría, ¿no? Vamos a ir encontrando, obviamente, vamos a verificar con la parte práctica. Y seguramente como cada grupo va a manejar el dispositivo, les vamos a indicar cómo tienen que hacer la interpretación de las mismas, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna consulta? No, ingeniero, no ayuda. Ya, gracias. Bien, entonces el día miércoles a las 10 en punto se va a habilitar el cuestionario. Por favor, vayan repasando principalmente el manual de operaciones de la balanza de humedad. Seguramente al finalizar nuestra clase previa se va a habilitar ya la plataforma Moodle con la respectiva práctica. Bien. Y lo que hemos visto en clases, para los que están en clases, vayan también repasando las diferentes ecuaciones que tenemos, cómo hacemos la interpretación de las mismas, etcétera, ¿ya? Y nos veríamos con el grupo A el día jueves, con el grupo A. No se olviden traer sus muestras, ¿ya? Todo tipo de frutas menos las de temporada. Bien, si no tienen más consultas, entonces vamos a concluir nuestra clase previa del día de hoy y nos vemos el día jueves con el grupo. Muchas gracias. Gracias, jóvenes y señoritas. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, señorita. Gracias.